Hola a todos. Aquí Luisito comunica con un nuevo video, pero esta vez vamos a viajar al pasado. ¿Se han preguntado alguna vez qué pasó con esos inventos que antes usábamos todos los días? Esas cosas que usaban nuestros papás o incluso nuestros abuelos y que ahora parecen de otra época. Vamos a recordar y explorar 8 inventos que, aunque fueron revolucionarios en su momento, hoy ya nadie usa. Comenzamos. Comenzamos nuestro viaje en el siglo XIX, una época sin internet, sin celulares. La gente se comunicaba por cartas que tardaban semanas en llegar, pero todo cambió con la llegada del telégrafo en 1837. Era increíble. Por primera vez se podían enviar mensajes a largas distancias y en cuestión de horas. Claro que no era tan fácil como mandar un WhatsApp. Había que ir a una oficina de telégrafos, escribir el mensaje en un papel, y un operador lo pasaba a código Morse. Después, el mensaje viajaba por cables hasta otra oficina, donde otro operador lo descifraba y lo entregaba. Con la llegada del teléfono, que permitía hablar directamente con la otra persona, el telégrafo se fue usando menos. Y bueno, ya sabemos qué pasó después. Llegó el internet, el correo electrónico, los mensajes de texto, y el pobre telégrafo terminó en los museos. Pero no podemos negar lo importante que fue. Llegamos a los años 70, la época de los pantalones acampanados, la música disco y las videocintas. La batalla entre Betamax y VHS. Betamax, lanzado por Sony en 1975, tenía una imagen increíble. VHS, el rival inesperado. Aunque su imagen no era tan buena, grababa más tiempo. La gente quería grabar sus programas favoritos y los reproductores VHS eran más baratos. Así, VHS se convirtió en el rey. Betamax quedó en segundo lugar, un recuerdo de una batalla perdida. Antes de que los celulares tuvieran cámaras de 200 megapíxeles y filtros que te hacen ver como un dibujo animado, existía un aparato mágico llamado cámara de placas. Imaginen, nada de selfies al instante ni fotos ilimitadas. Cada foto era un evento, una obra de arte que requería paciencia, precisión y saber mucho de la luz. Las cámaras de placas, populares a finales del siglo XIX y principios del XX, usaban placas de vidrio para las imágenes. Estas placas, cubiertas con una capa sensible a la luz, capturaban la imagen después de un proceso químico que hoy nos parecería magia. Con la llegada del rollo fotográfico y después de la fotografía digital, las cámaras de placas quedaron en el olvido, usadas principalmente por entusiastas de la fotografía antigua y artistas que buscan experimentar con técnicas del pasado. Viajamos ahora a la década de los 90, la era del grunge, los tamagotchis y los disquetes. Esos pequeños cuadrados de plástico que guardaban nuestros archivos, juegos y programas favoritos. Eran como minicofres digitales. Para los más jóvenes, los disquetes pueden parecer reliquias prehistóricas. Pero créanme, en su momento eran lo último en tecnología. Recuerdo la emoción de ir a la tienda a comprar un paquete de disquetes nuevos. Era como tener un montón de posibilidades en mis manos. Pero los disquetes eran delicados, eran sensibles a los campos magnéticos, y su espacio para guardar cosas era limitado. ¿Se imaginan tener que usar varios disquetes para guardar una sola película? Una locura. Con la llegada de los CDs, con más espacio para guardar cosas y más resistentes, los disquetes empezaron a desaparecer. Y bueno, ya sabemos cómo termina esta historia. Los DVDs, las memorias USB y la nube terminaron por enviar a los disquetes al olvido. Antes de que los relojes inteligentes dominaran nuestras muñecas, antes de que los relojes de pulsera se volvieran comunes, existía un accesorio que era sinónimo de elegancia, sofisticación y precisión: el reloj de bolsillo. Estos pequeños tesoros de la relojería, guardados con cariño en los bolsillos de chalecos y abrigos, eran mucho más que simples instrumentos para medir el tiempo. Eran obras de arte en miniatura, símbolos de estatus social y a veces, hasta reliquias familiares que se heredaban de generación en generación. Pero con la llegada del siglo XX, los relojes de pulsera, más prácticos y fáciles de conseguir, empezaron a ganar terreno. Los soldados en la Primera Guerra Mundial, que necesitaban ver la hora rápidamente, adoptaron los relojes de pulsera, haciéndolos populares. Aunque los relojes de bolsillo nunca desaparecieron del todo, hoy en día son piezas de colección,
objetos de deseo para amantes de la relojería antigua y nostálgicos de una época pasada. A principios de los 90, Sony, siempre a la vanguardia de la tecnología, lanzó un nuevo formato de música portátil que prometía revolucionar la industria, el minidisc. Estos pequeños discos, más pequeños que un CD normal, ofrecían una calidad de sonido superior a la de los cassettes y permitían grabar y borrar música sin perder calidad. Eran el futuro de la música portátil, o al menos eso parecía. Los reproductores de minidisc, con su diseño futurista y sus funciones avanzadas, causaron sensación. Pero el reinado del minidisc fue corto. La llegada del MP3, un formato de compresión de audio que permitía almacenar cientos de canciones en un solo dispositivo, cambió todo. Los reproductores de MP3, más pequeños, ligeros y con mayor capacidad de almacenamiento, eclipsaron rápidamente al minidisc. Y bueno, ya sabemos cómo termina esta historia. El iPod de Apple llegó para dominar el mercado de la música portátil, dejando al minidisc en el olvido. Antes de que las computadoras invadieran nuestras vidas, antes de que los teclados táctiles se convirtieran en una extensión de nuestros dedos, existía un instrumento que era el rey de la escritura, la máquina de escribir. El sonido rítmico de las teclas al golpear el papel, el característico ding al llegar al final de la línea, el olor a tinta fresca. Escribir en una máquina de escribir era toda una experiencia. Las máquinas de escribir, omnipresentes en oficinas, escuelas y hogares, eran herramientas esenciales para escritores, periodistas, estudiantes y cualquier persona que necesitara escribir sus ideas. Pero con la llegada de las computadoras personales, las máquinas de escribir empezaron a desaparecer. La posibilidad de editar el texto, guardar los documentos y, por supuesto, la llegada del Internet convirtieron a las computadoras en herramientas mucho más versátiles y eficientes. Aunque las máquinas de escribir ya no se usan mucho, su legado sigue vivo. Su diseño ha inspirado teclados retro, aplicaciones de escritura que imitan el sonido de las teclas y hasta cafeterías temáticas donde se puede revivir la experiencia de escribir a máquina. ¿Se imaginan poder ver a la persona con la que hablan por teléfono? No estoy hablando de videollamadas por WhatsApp o Zoom. Estoy hablando de los videoteléfonos, una idea futurista que surgió en la década de 1960. En esa época, la idea de tener videollamadas en tiempo real parecía de ciencia ficción. Los primeros videoteléfonos eran aparatosos, costosos y la imagen no era muy buena. Pero la idea estaba ahí, esperando el momento adecuado para hacerse realidad. La tecnología para transmitir video aún no estaba lista, y el ancho de banda necesario para las videollamadas era demasiado caro para la época. Pero la llegada del Internet y la masificación de las conexiones rápidas a principios del siglo XXI allanaron el camino para que los videoteléfonos, o mejor dicho, las videollamadas, se convirtieran en algo cotidiano. Hoy en día, gracias a aplicaciones como Skype, FaceTime, WhatsApp o Zoom, podemos conectarnos con personas de todo el mundo y ver sus caras, sus sonrisas, sus expresiones, como si estuvieran justo frente a nosotros. Y así, mis queridos exploradores del pasado, llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de los inventos olvidados. Como hemos visto, la tecnología avanza muy rápido. Lo que hoy nos parece indispensable, mañana podría ser una reliquia del pasado. Y quién sabe, tal vez algunos de los inventos que hoy consideramos obsoletos, en el futuro vuelvan a ser populares, como ya ha pasado con la moda vintage. Así que la próxima vez que usen su smartphone, naveguen por internet o vean una película en streaming, acuérdense de todos aquellos inventos que hicieron posibles estas maravillas tecnológicas.